Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les enseñaré a hacer los puntos, ya que cada persona hace diferentes puntos, y si ustedes recién están empezando, yo les recomiendo que hagan como los palitos rectos para que se les pueda hacer más fáciles. En cambio estos, los circulares, se utilizan ya para hacer chompitas, tanto para mayores y niños, ¿no? Pero yo les recomendaría que si recién van a aprender a tejer a palitos, utilicen los palitos rectos. Bueno, yo ya monté acá 15 puntos, si ustedes ven, ya lo monté. Entonces, este 15 puntos vamos a trabajarlo. No sé si notarán que acá hay uno que es chico, que está más corto que los demás. Eso lo vamos a pasar atrás, lo vamos a dejar a un lado. Y con lo que vamos a trabajar va a ser con el más largo. Entonces, vamos a hacer el punto de derecho, sí, que sale con unas flechitas, que es más utilizada también para chalina, y cuando haces las chompas se hace bien bonito el punto. Entonces vamos a empezar con ese punto. Aquí les muestro. Metemos en la parte de acá atrás, ahí metemos, agarramos el de largo, ya que el chiquito no lo vamos a trabajar, aunque se lo agarran con todo esto para que no se confunda, ya. Y lo que hacen es, primer punto, el de atrás, meter la aguja, agarra, hace una lazada y de eso jala, y ahora sueltan el punto. Allí va primer punto. Luego, ahora otra vez, meten el de acá atrás, hacen una lazada y jala, y sueltan el de aquí, y allí se va a ir trabajando. Entonces hacemos, les explico, el de acá atrás, metemos la aguja y ahí está, ¿no? Entonces metemos, agarramos con el que estamos trabajando y hacemos una lazada encima de la aguja. Y lo que hacemos, agarrando siempre esto, jalamos, lo hacemos pasar por el medio de este, de donde hemos metido la aguja. Entonces ahora soltamos esto, y así se va a ir formando. No tiene un punto muy visible ahorita, pero mientras van trabajando se va a notar. Entonces otra vez metemos la aguja atrás, hacemos una lazada sin soltar siempre este hilo y jalamos y soltamos el que teníamos ahí, y así otra vez metemos en atrás la aguja, hacemos una lazada, pasamos por donde hemos metido la aguja y soltamos. Listo, así vamos a ir trabajando. Metemos al de atrás una lazada, jalamos y soltamos esto. Otra vez metemos el de atrás una lazada, jalamos y soltamos el de acá. Así, otra vez hacemos el de atrás, hacemos una lazada, jalamos y soltamos ahí. Y así vamos a ir trabajando los puntos. Cada persona hace distinto los puntos.
hasta poder terminar. Pueden acoplarse la manera en cómo pueden ir agarrando para poder tejer tanto el hilo de aquí, porque otros hacen de manera distinta, pero ustedes pueden ir acoplándose, pueden ver cuál es mejor para ustedes para que vayan trabajando. Entonces así terminaremos. Acá se notó mínimo los puntos, no es mucho, pero yendo trabajando más y más irá notando. Entonces acá trabajaremos el punto Santa Clara, que aquí sí se nota ya los puntos Santa Clara. Lo que haremos es, acá ya es distinto. Lo que hacemos aquí es meter ya no atrás, sino adelante. Hacemos así, metemos adelante. Nunca suelten esto, para que no se les escape, se les haga un rollo ahí. Entonces, hacemos una lazada, siempre agarrando esto y agarrando con esto. Yo lo agarro así con los 2 dedos y el palito lo agarro con los otros 3 dedos. Entonces, ya que hice la lazada, jalo y ya que he pasado por el hilo donde metí la aguja, suelto este. Y ahí va nuestro primer punto Santa Clara. Luego metemos en adelante, hacemos una lazada y pasamos y soltamos este punto. Metemos, ahora es en adelante, una lazada y pasamos por donde hemos metido la aguja y soltamos este de aquí. Entonces metemos adelante, pasamos una lazada, pasamos y soltamos este de aquí. Entonces así iremos trabajando. Meten adelante, una lazada, pasamos por el medio de donde hemos metido la aguja sin soltar nunca este hilo. Si es posible pueden agarrar este de acá también para que no se los deslice, ¿no? Pero como les dije, les recomendaría que utilicen los palos rectos, porque cuando estás iniciando el tejido es mucho más fácil hacer con los palos rectos. Entonces soltamos este de aquí y ahí se está formando nuestro punto Santa Clara, en la cual se nota más claro, porque siempre cuando vamos a hacer también el punto Santa Clara, acá atrás se irá haciendo el punto derecho. Si van notando. Entonces, la diferencia es que el punto Santa Clara metes adelante, haces una lazada, pasas por donde metiste la aguja sin soltar siempre, y esto también, si es posible, lo aprietas para que esto pueda salir. Entonces ahí recién sueltas cuando ya el punto está montado. Hacemos otra vez, metes la aguja, haces una lazada, agarras aquí, agarras el hilo también de aquí, agarras el palito. Entonces pasas por donde metiste la aguja, esto ahora lo sueltas ya que salió el punto, y así se va repitiendo el punto Santa Clara. Haces las lazadas, lazada, lazada, paso y suelto, adelante, una lazada, paso y suelto, y así iremos repitiendo los puntos hasta el final, aunque ya no falta nada. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos los puntos, y si ustedes se dan cuenta se nota el punto Santa Clara ya muy claro. Entonces cuando vamos a voltear
se notará jalando esto, ¿no? Se notará también el punto que es el derecho. ¿Se dan cuenta? Ya hicimos acá 2 vueltas y aparte que estos son los puntos que hemos montado. Entonces me enseñaré uno más que es el punto del derecho, ¿no? Ya saben, es muy fácil. Vamos al de atrás. El de Santa Clara es en adelante. Vamos al de atrás. Ya les he dicho, si esto se les dificulta pueden agarrar con esto. Siempre pueden agarrar también esto para que no se jale. Y el esto también, con lo que vamos a ir trabajando. Y el palito. Entonces hacemos una lazada, pasamos y soltamos. Metemos atrás la aguja, hacemos una lazada, jalamos y soltamos. Metemos la aguja, hacemos una lazada, jalamos y soltamos este de aquí. Y así, metemos atrás, una lazada, jalamos y soltamos este. Y se dan cuenta, ahí va formando. Son como unas flechitas que van para abajo y se va formando el punto. Y es muy fácil. El otro solamente es la diferencia de que no haces en atrás, sino lo cambias. Y esto para siempre, bueno, cuando van a ir aprendiendo y cuando van a aprender a hacer prendas, esto solamente se mueve y ya empiezas a trabajar adelante y ya está el hilo adelante. Pero eso pueden ir aprendiendo, van a ir aprendiendo poquito a poquito para ir haciendo prendas, ¿no? Puedan ir trabajando. Y así se tomaría los puntos tanto de derecha y del revés, ¿no? Así se iría trabajando. Ahí. Y luego van a ir agarrándole ritmo porque es fácil hacer los puntos. Y si se dan cuenta ya empezó a notarse los puntos. Que son puntos muy bonitos, tanto este punto con el punto Santa Clara. Que este se utiliza para hacer tanto todo tipo de tejidos. Otros hacen meditas, chompas. Y así se pueden ir acoplando para hacerlo el tejido. En mi primer video dije que no iba a explicar mucho de los puntos, pero me di cuenta que cada persona enseña diferente los puntos y yo trabajo así mis puntos. Entonces decidí poder explicarles para que ustedes vean cómo yo trabajo mis puntos y también cómo monto mis puntos, para que no haya dificultad en ustedes. Entonces puedan ir acoplándose. Espero que les haya gustado, lo puedan hacer y estoy empezando a hacer proyectos muy bonitos para ustedes, que en las cuales estoy muy feliz y ansiosa de poder mostrarlos, en la cual requiere mucho tiempo también para poder enseñarles, pero luego con mucho amor, y espero que me puedan dejar su like y se puedan suscribir para que puedan ver los próximos tutoriales que iré subiendo de prenda, tanto a palitos y tanto a crochet, porque también se puede hacer hermosas prendas a crochet y también a palitos. También enseñaré amigurumis y diferentes cositas de las cuales ya tengo trabajada, pero les iré enseñando acá en el canal. Gracias por verme y adiós, bye bye.